A las 2:17 de la madrugada, el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa. No era un mensaje, no era una llamada, era una notificación de un juego que él no recordaba haber instalado. La pantalla iluminó la habitación con una luz pálida, casi enfermiza. En el centro apareció una frase simple, escrita en letras blancas. El juego ha comenzado. Mateo frunció el ceño. Estaba seguro de no haber descargado nada esa noche. Pensó que era una broma. Tal vez uno de sus amigos había instalado algo mientras estaban reunidos más temprano. Tocó la pantalla y el juego se abrió inmediatamente. El fondo era completamente negro, como un vacío sin fin. Luego apareció una nueva frase. Regla número 1. No apagues la pantalla. Mateo soltó una risa corta. Sonaba como uno de esos juegos de terror baratos que circulan por foros extraños de Internet. Pero entonces ocurrió algo extraño. Desde el pasillo de su casa llegó el sonido de una puerta cerrándose lentamente. Mateo levantó la mirada. Él vivía solo. Durante unos segundos se quedó en silencio absoluto, escuchando. El juego volvió a escribir algo en la pantalla. Primera señal recibida. El corazón de Mateo empezó a latir más rápido. Miró nuevamente el pasillo oscuro desde su habitación. No había nadie, ningún movimiento, ningún ruido. Solo la sensación incómoda de que algo acababa de empezar, algo que no dependía de él. Cuando volvió a mirar el teléfono, una última línea apareció en la pantalla. Si abandonas el juego no te abandonará a ti. Las historias más perturbadoras no siempre empiezan con un grito. A veces empiezan con algo mucho más simple. Un clic en la pantalla. Internet está lleno de juegos extraños, retos virales y aplicaciones que aparecen de la nada. Algunas son bromas, otras son simples experimentos, pero de vez en cuando aparece algo diferente, algo que nadie recuerda haber creado. Esta es la historia de un juego que apareció en un teléfono en mitad de la noche. Un juego con reglas simples y consecuencias que nadie pudo prever. Pero antes de continuar, si te gustan las historias oscuras, el terror psicológico y los misterios que te dejan pensando después del final, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Ahora, apaga las luces y prepárate para escuchar la historia del juego que nunca debiste jugar. Aquella noche había empezado como cualquier otra. Mateo y 3 de sus amigos habían pasado horas jugando en línea, riendo y compartiendo historias absurdas por el chat de voz. Cerca de la 1 de la madrugada, todos se habían desconectado poco a poco, prometiendo repetir la sesión el fin de semana. Mateo cerró su computadora, dejó el teléfono sobre la mesa y se tumbó en la cama mientras el silencio del apartamento volvía lentamente a ocupar cada rincón. Durante casi una hora no ocurrió nada. Mateo estaba medio dormido cuando el teléfono vibró por primera vez. El sonido lo sacó de ese estado extraño entre el sueño y la vigilia. Pensó que alguno de sus amigos había enviado un mensaje al grupo, pero al mirar la pantalla no encontró ningún nombre conocido. Solo una notificación negra con un símbolo que no reconocía. Un círculo incompleto, como si algo hubiese sido borrado desde el centro. La curiosidad fue más fuerte que el sueño. Mateo tocó la notificación, y el teléfono abrió una aplicación que jamás había visto antes. No había menú, ni logotipo claro, ni opciones visibles. Solo un fondo oscuro que parecía absorber la luz de la pantalla. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego apareció una palabra solitaria, escrita lentamente. Bienvenido. Mateo soltó una risa corta, convencido de que aquello era alguna clase de broma. Internet estaba lleno de juegos experimentales diseñados para asustar a la gente con frases misteriosas y sonidos inquietantes. Estuvo a punto de cerrar la aplicación, pero antes de que pudiera hacerlo apareció una nueva línea de texto. Regla número 1. No apagues la pantalla. Mateo frunció el ceño. La frase permaneció allí durante unos segundos, antes de desaparecer lentamente. Después apareció otra línea. Regla número 2.
No ignores las señales. Algo en el tono de aquellas frases le resultó extraño. No era el típico lenguaje exagerado de los juegos de terror baratos. Había algo frío en la forma en que estaban escritas, como si no intentaran asustar, sino simplemente informar. El teléfono vibró otra vez. Un contador apareció en la pantalla sin ninguna explicación. 00, 59, 00, 58, 00, 57. Mateo se incorporó lentamente en la cama mientras el número descendía segundo a segundo. No había instrucciones. No había botones. Solo el contador y ese fondo negro que parecía cada vez más profundo. Cuando el contador llegó a 0010, una nueva frase apareció sobre los números. Primera prueba. Mateo sintió un ligero escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor de la habitación. Todo estaba exactamente igual que siempre. Su escritorio lleno de cables, la ventana mostrando las luces lejanas de la ciudad y la puerta cerrada que daba al pasillo oscuro del apartamento. El contador llegó a 0. Durante 3 segundos no ocurrió absolutamente nada. Y entonces, desde el pasillo, se escuchó un golpe seco contra la pared. Mateo giró la cabeza lentamente hacia la puerta de su habitación. El sonido había sido claro, inconfundible. Algo había golpeado afuera. El problema era simple y perturbador al mismo tiempo. Mateo vivía solo. El teléfono vibró nuevamente. Mateo bajó la mirada hacia la pantalla con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Un nuevo mensaje había aparecido. Señal detectada. Debajo del mensaje apareció otra línea de texto, formándose lentamente como si alguien la estuviera escribiendo en tiempo real. El juego continúa. Mateo sintió por primera vez que aquello ya no era divertido. Se levantó de la cama y caminó hacia la puerta de su habitación. Abrió con cuidado. El pasillo estaba completamente oscuro y vacío. No había movimiento, ni pasos, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Pero cuando regresó a la habitación, el teléfono vibró una vez más. En la pantalla apareció una nueva frase. La primera señal fue escuchada. Debajo de ella surgió otra línea, aún más inquietante. Prepárate para la segunda. El apartamento volvió a quedar en silencio absoluto. Mateo miró la pantalla durante varios segundos sin saber qué hacer. Podía cerrar la aplicación. Podía apagar el teléfono. Podía ignorar todo aquello. Pero entonces recordó la primera regla. No apagues la pantalla. Y en algún lugar del edificio, algo empezó a moverse. El silencio dentro del apartamento se volvió pesado, casi físico. Mateo permanecía de pie en el centro de su habitación mirando la pantalla del teléfono, esperando que el juego escribiera algo más. Durante varios segundos no ocurrió nada. Solo el brillo frío del dispositivo iluminando sus manos y el débil sonido del viento, moviéndose entre los edificios de la ciudad. Entonces el teléfono vibró de nuevo. Una nueva frase apareció lentamente. Segunda prueba en preparación. Debajo del mensaje apareció otro contador que comenzó a descender sin explicación. 01, 30, 01, 29, 01, 28. Mateo sintió cómo la ansiedad empezaba a instalarse en su pecho. No había instrucciones ni pistas, solo el tiempo avanzando hacia algo que él no podía anticipar. Mateo decidió no quedarse quieto. Caminó lentamente hacia la puerta del cuarto y volvió a asomarse al pasillo. La oscuridad seguía allí, densa y silenciosa. Encendió la luz del corredor. Nada parecía fuera de lugar. Las paredes blancas, la pequeña mesa contra la pared, la puerta del baño cerrada. Sin embargo, una sensación persistente le decía que algo había cambiado en el ambiente. El contador seguía bajando. 0045. Mateo regresó a la habitación y observó la pantalla con atención, intentando descubrir algún patrón oculto, pero el juego solo mostraba los números descendiendo sobre ese fondo negro profundo. 0030. El teléfono vibró otra vez y una nueva frase apareció sobre el contador. Escucha con atención. Mateo frunció el ceño. El apartamento estaba en silencio absoluto. No se escuchaban pasos en el pasillo del edificio,
ni voces de vecinos. Durante unos segundos pensó que la prueba no era más que un truco psicológico. Pero entonces escuchó algo. Un sonido muy débil. Un golpe suave proveniente del techo. Mateo levantó la cabeza lentamente. Vivía en el último piso del edificio. Sobre su apartamento no había nada más que la azotea. El golpe volvió a repetirse, esta vez un poco más fuerte. Toc. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba la pantalla. El contador seguía avanzando. Teorito 12. El sonido se repitió otra vez. Toc, toc, como si algo estuviera caminando lentamente sobre el techo. Mateo intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez un gato o algún animal que hubiera subido desde otro edificio. Pero incluso esa idea se sentía equivocada. Los pasos eran demasiado lentos, demasiado pesados. Terusi 05. Mateo volvió a mirar la pantalla. El juego escribió una nueva línea justo encima del contador. La señal ha sido entregada. El contador llegó a 0. Durante 2 segundos la pantalla quedó completamente negra. Mateo pensó que el juego había terminado. Pero entonces la pantalla se encendió de golpe. Una frase apareció en letras blancas. ¿La viste? Mateo frunció el ceño sin entender. La pantalla cambió otra vez. Mira hacia la puerta. Su corazón dio un salto violento mientras giraba lentamente la cabeza hacia el pasillo. La luz del corredor estaba parpadeando ahora. El teléfono vibró una vez más y una nueva frase apareció. La segunda señal fue aceptada. Mateo intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica, pero el juego escribió otra línea inmediatamente después. Ahora comienza la tercera prueba. Debajo apareció una única instrucción. No mires detrás de ti. Y en ese mismo instante, algo respiró suavemente a su espalda. Mateo dejó de respirar por un instante. La frase en la pantalla seguía allí. No mires detrás de ti. Y justo detrás de él, tan cerca que casi podía sentirlo en la piel, algo había exhalado lentamente. No era un sonido fuerte, apenas un suspiro, pero fue suficiente para que todo su cuerpo se tensara. Durante varios segundos permaneció completamente inmóvil. Su mente intentaba convencerse de que todo era parte del juego, algún tipo de sugestión psicológica. Tal vez el teléfono estaba reproduciendo sonidos. Tal vez su propia ansiedad estaba distorsionando lo que escuchaba. Sin embargo, en el fondo sabía que aquello no era imaginación. El teléfono vibró suavemente en sus manos. Una nueva frase apareció en la pantalla. Si miras, pierdes. Mateo cerró los ojos con fuerza. El impulso de girarse era casi insoportable. Cada segundo que pasaba hacía que su mente imaginara algo peor detrás de él. El aire de la habitación parecía haberse vuelto más frío. Mateo podía escuchar su propio corazón golpeando con fuerza dentro de su pecho. Intentaba mantenerse quieto, pero su respiración se volvía cada vez más corta. Sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado dentro de esa habitación. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez apareció un contador en la pantalla. 0030, 0029, 0028. Mateo entendió inmediatamente lo que significaba. Tenía que resistir 30 segundos sin mirar atrás. 30 segundos sabiendo que algo estaba justo a su espalda. A los pocos segundos volvió a escuchar la respiración, esta vez más cerca, como si aquello hubiera dado un paso silencioso hacia él. Mateo apretó los dientes, tratando de mantener la mirada fija en la pantalla mientras el contador seguía descendiendo lentamente. Teléfono 12. Entonces algo rozó ligeramente su hombro. Un contacto suave, casi curioso. El impulso fue inmediato. Mateo empezó a girar la cabeza para ver qué había detrás de él. Pero en ese mismo segundo el teléfono vibró violentamente. El contador llegó a 0000. Mateo se quedó congelado a medio movimiento. Miró la pantalla con el corazón latiendo con fuerza. Una nueva frase apareció lentamente. Decisión registrada.
Con un esfuerzo enorme terminó de girarse. La habitación estaba completamente vacía. No había nadie. No había nada. Mateo respiró con dificultad mientras intentaba convencerse de que todo había sido parte de la experiencia del juego. Un truco psicológico bien diseñado. Entonces el teléfono vibró una última vez. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. El juego ha terminado. Mateo dejó escapar una risa nerviosa, pero justo antes de cerrar la aplicación apareció otra línea. Gracias por abrir la puerta. En ese mismo instante, desde el pasillo del apartamento, la puerta principal comenzó a abrirse lentamente y unos pasos empezaron a acercarse. Mateo permaneció inmóvil en el centro de la habitación, mientras los pasos avanzaban lentamente desde el pasillo. Cada sonido era claro, pesado, como si alguien caminara con absoluta calma hacia su puerta. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero todas las posibilidades se desmoronaban frente a una pregunta mucho más inquietante. Si él vivía solo, ¿quién estaba entrando en su apartamento a las 3 de la madrugada? El teléfono seguía encendido sobre la mesa, iluminando débilmente la habitación. En la pantalla aún se podía leer la última frase del juego. Ahora alguien más puede jugar. Mateo sintió como un frío profundo recorría su espalda mientras comprendía algo terrible. El juego nunca había estado dentro del teléfono. El teléfono solo había sido la invitación. La verdadera partida comenzaba cuando alguien aceptaba las reglas. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de su habitación. Durante unos segundos no se escuchó nada. Luego la manija comenzó a girar lentamente. Mateo observó la puerta con el corazón latiendo con fuerza, mientras el teléfono vibraba una última vez y mostraba una nueva notificación en la pantalla. Minos, nuevo jugador encontrado. Y en algún lugar de la ciudad, otro teléfono empezó a vibrar.